Muy bien, muy buenas tardes. Hola Steven, muchas gracias por Buenas- acompañarnos. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a iniciar porque el tiempo es oro en Zoom. Un saludo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Tracy Ruiz, trabajo en la Biblioteca Pública de Golfito. Bueno, hoy acá en Golfito celebramos también el cantonato de Golfito, sus 72 años, y también celebramos el Día del Autor y la Autora Costarricense. Tenemos como invitado especial al joven escritor Steven Cubillo, a quien, bueno, felicitamos en su día. Steven, no sé si nos quieres saludar. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por la felicitación y aprovecho para felicitarlos a ustedes también, ¿verdad? Porque son parte clave en esto de la difusión de la literatura costarricense. Bueno, vamos a iniciar presentando a nuestro autor invitado, a Steven Cubillo Montero, quien se dedica a dar clases de escritura creativa con su taller Pluma Independiente, Steven, y que además cuenta con 3 obras ya publicadas: La sentencia del miedo, El cofre de Chancellor y Una bestia llamada Guerra. Eh, bueno, sí, felicidades porque es muy joven para ya tener 3 obras además seguidas, 2018, 19, 2020. Ujú. Sí, muchísimas gracias. Ahí tal vez esa secuencia de publicaciones anuales se debió a que yo tenía los 3 obras que publiqué escritas, empecé a escribirlas desde hace como 5 años antes, entonces empecé todas en conjunto y fui soltándolas ya terminándolas, ¿verdad? Al final, pero el proceso sí venía desde más atrás, ¿verdad? Nos gustaría saber cómo es que inician el tema de la escritura. Estaba buscando un poco de información y me encontré que usted desde los 12 años ya era aficionado al tema. Sí, efectivamente. Bueno, a mí llegué a topar con la suerte de que mi familia era una familia que le gustaban las letras. Mi abuela leía muchísimo, leía mucho poesía, leía también mucho novela y ella fue la primera en heredarme ese gusto por la lectura. Ella también me hacía cuentacuentos, que eso se hace ya más de manera oral, y terminé yo enamorándome de eso, de esa capacidad, ¿verdad?, de contar historias por medio de la palabra y quise hacer lo mismo. Entonces intenté yo escribir mis obras, ¿verdad? Para poder también hacer cuentacuentos yo, pero tenía una pésima memoria, entonces me decepcioné y dejé muchos cuentos escritos que nunca llegué a interpretar de manera teatral. Resulta que las personas tomaban esos textos y les gustaban, entonces decían, mira, este texto está muy divertido, está muy bonito, ¿quién lo escribió? Ah, lo escribió Steven. Y para mí fue toda una emoción ver que no era necesario que yo teatralizara el cuento, sino que también tenía un valor como escrito, ¿verdad? Como texto. Y por ahí, ¿verdad? Me dieron bola, ¿verdad? Me dieron pelota y me emocioné y me metí más en el tema y terminando de enamorarme por eso. También mi papá, y él me obsequió una obra de José León Sánchez, que es un autor costarricense, me obsequió La isla de los hombres solos. A su vez, a él se le había regalado su abuelo. Entonces, él se la obsequió a mi papá y mi papá me la obsequió a mí, ¿verdad? Entonces yo también encontré en heredarse un libro algún valor, ¿verdad? Por algo se está pasando de generación a generación. Algo debe haber en esas páginas que haga que valga la pena esta herencia, ¿verdad? Continua. Entonces, por ahí también me enamoré mucho, ¿verdad? De la lectura, gracias a la familia. Ok, es bien, es interesante. Es muy bonito cuando se van heredando los libros. En esa parte, creo que es de los regalos que no se deberían de perder, el heredar libros, porque a uno lo marcan, lo acompañan por el resto de su vida y cuando uno los recuerda con mucho cariño porque vienen de una persona muy especial. Eso es algo muy bonito. Eh, Ujú. Cuéntenos un poco cómo es la realidad de un escritor costarricense, el tema de las publicaciones, porque acá en Golpito le contamos que mucha gente tiene esa facilidad o ese don o esa habilidad para escribir, pero nos han contado mucho que encuentran el obstáculo de publicar. Entonces, queremos como conocer un poco sobre su experiencia y cómo les aconsejaría a ellos qué es lo que podrían hacer. Claro, bueno, cuando uno sale con 18, 19 años, bueno, ese fue mi caso,
y tenía todas las ganas de publicar. Yo me creí mucho lo que se ve en películas, lo que se cuenta en libros de países extranjeros, donde hay sistemas de editoriales bastante desarrollados, en los que uno lleva la obra le dicen que sí y la publican inmediatamente y el escritor solamente recibe dinero postventa, ¿verdad? Ya de la publicación. Y hay un patrocinio total de parte de las editoriales en esas películas que le cuento que uno ve, ¿verdad? Yo llego acá al país e intento publicar, envío mis obras y me doy cuenta de que la realidad editorial de Costa Rica es totalmente distinta a esa ficción, ¿verdad? Que le venden a uno en televisión, en películas. Y me encuentro con una realidad distinta en la que las editoriales no es porque no quieran, lo han intentado, sin embargo, el sistema económico de Costa Rica, la cantidad de población lectora y varios otros factores terminan haciendo que sea imposible que una editorial pueda funcionar de manera rentable patrocinando a los autores. Entonces, al ellos encontrarse con este choque, ¿verdad?, económico, y aparte que acá el papel es carísimo porque el papel no se produce, se manda a traer desde afuera el papel editorial. Entonces, como ves, son varios factores que hacen que la editorial no pueda patrocinar al autor y que sea el autor quien esté en la responsabilidad o que se vea en la obligación de ahorrar el dinero y después ir e invertir en su propia obra, ¿verdad? Eso tiene un montón de riesgos porque, por ejemplo, la primera publicación que yo hice se llamó La muerte sabe café. Esa, yo me recuerdo que el mínimo de publicación eran 150 libros por 600,000 colones. Yo en eso tenía, creo que eran como 22 años, 21 años, y estaba trabajando en McDonald's. El sueldo no era muy alto y bueno, hice sacrificios para poder ahorrar el dinero que ocupaba, aparte que también pagaba la universidad. Y recuerdo que hablé con la editorial y les dije, ¿será que me pueden tirar solo 100 libros? Es que solo ajusté para eso. Y hicieron la excepción porque me dieron muy jovencito, porque no hacían esa excepción. Entonces, bueno, como esto lo cuento no para que las personas se entristezcan, ¿verdad? Y se espanten de cómo funciona acá, sino más bien como una advertencia porque no hace que sea imposible, simplemente hace que sea un poquito más difícil y eso a veces hasta es mejor, ¿verdad? Porque hace que uno valore más las publicaciones de las obras y que valore más el proceso creativo. Y bueno, en fin, mi experiencia fue esa, ¿verdad? Empecé publicando yo con mis propios medios, que es lo que la mayoría de autores ticos deberían de, o lo que les va a tocar hacer, ¿verdad? Y bueno, después de ese proceso, que no fui solo yo, en ese momento hubo un florecimiento de escritores, empezaron a brotar muchos escritores que estaban haciendo eso mismo, autopublicándose. Y bueno, actualmente yo ahorita sí me encuentro con un sistema de patrocinio que fui obteniendo ya después de que los libros demostraron que se vendían, de que la gente empezó ya a hablar de mi obra. Entonces ya las editoriales se empiezan a acercar, pero es como el procedimiento, ¿verdad? No es que, o así nos toca acá en Costa Rica, ¿verdad? Que es un mercado muy regional. Nos toca primero autopublicar, hacer que la obra llegue a cierto estatus y ahí es cuando la editorial lo busca a uno, no como en las películas, que usted busca a la editorial y ella lo manda a llamar a usted. Acá primero hay que hacerle señuelos, ¿verdad? A la editorial para que ella venga. Bueno, felicitarlo porque en realidad, no sé, es muy, muy joven y muy, muy decidido. Además, felicitarlo porque tiene esa pasión por la escritura y pues no se dejó vencer por nada y bueno, ya va marcando un gran camino. Entonces, pues muchas gracias por contarnos de su experiencia. ¿Qué consejos le podría dar usted a esos escritores? Bueno, acá a nivel de país, el primer consejo que yo les daría es que entiendan que el arte o el hacerse llamar artista no es un lujo, sino es una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad que solo se puede llevar a cabo cuando nosotros estamos convencidos de que estamos dando lo mejor de sí. Si sabemos que estamos dedicándole tiempo a medias, que no nos hemos pulido, que no hemos buscado, que no somos grandes lectores, que no hemos buscado información técnica que aplicar en nuestras obras, bueno, si sabemos que no nos hemos nutrido lo suficiente, siempre nos va a quedar como esa espinita de si la obra que estamos haciendo es lo mejor que podemos crear. Entonces, primer consejo sería asumir que ser autor y llamarse artista es una responsabilidad de dar lo mejor de sí. Y realmente al aceptar esa responsabilidad, uno se vuelve muy autocrítico, ¿verdad? Y empieza a ver la obra de una forma, su propia obra, desde un punto de vista más crítico. El segundo consejo es que entiendan que el mercado costarricense editorial y también la situación económica a nivel del mundo y a nivel de país hace que nosotros los escritores tengamos que usar dos sombreros, el sombrero de escritor
y el sombrero de comerciante, el sombrero de administrador, el sombrero de vender nuestra propia obra. Esto lo digo porque muchos autores creen que el proceso de escritor se limita a la escritura y que cuando terminan el libro pueden poner el libro en una librería, en un estante y ya pueden irse a casa a descansar, ¿verdad? Y eso es apenas el comienzo. Tienen que hacer charlas, hacer actividades, hacer charlas sin cobrar para poder empezar a darse a conocer. Entonces, que entiendan, ¿verdad? Que después de la publicación del libro hay todo un después, ¿verdad? Que tiene que dedicar tiempo para darse a conocer. Normalmente en un sistema editorial internacional lo haría la editorial, el departamento de mercadeo de esa editorial, pero no es nuestra realidad, ¿verdad? Entonces el consejo es que juguemos lo mejor que podamos con las piezas que nos da la situación actual. Ok, bueno, ahora que nos comenta eso, ok, ya vimos el proceso de la escritura, vimos el proceso de tocar puertas en una editorial. ¿Cómo es el proceso de la promoción? ¿Qué es lo que sigue para un escritor? Esta parte que usted nos comenta de la promoción. ¿Cómo es el día a día de un escritor en el tema ya de la promoción de su obra? Vieras que es, a mí, yo le agarré mucho el gusto. A mí siempre me ha encantado el periodo post-publicación, porque no está ajeno a la literatura. Por ejemplo, uno sabe que tiene que hacer una gira, ojalá, a nivel país, donde va a hablar y va a hacer presentaciones de su propio libro y va a hablar de ese libro. Entonces, lo primero que haríamos sería tocar puertas a librerías, cafeterías, museos, y si nos dicen que no, cinco, otros cinco nos dirán que sí, ¿verdad? Entonces, ese es como el método y de esa manera uno puede llegar a rincones del país a los que no hubiera podido llegar, ¿verdad? Normalmente, abriendo esas puertas. Y bueno, esas charlas serían charlas, sí, donde nosotros promocionamos el libro, hablamos sobre el libro, sobre los aportes que creemos nosotros, que consideramos como autores que va a aportar el libro que estamos publicando, pero también siempre es bueno dar un poquito más, ¿verdad? Dar charlas, qué sé yo, de literatura, qué es la novela y con qué se come, talleres de escritura, cosas que estén ligadas, ¿verdad? Yo creo que diversificarlo permite a uno llegar más lejos y de paso inconscientemente va promocionando la obra y distribuyéndola. Ok, sí, muchas gracias. Ahora no sé si nos quiere contar sobre sus próximos proyectos y además nos gustaría que nos cuente un poco sobre el taller de escritura que tiene. Claro que sí. Bueno, próximos proyectos, ahorita estamos con dos. Uno que es grupal, que es un grupo que tengo en San Ramón. Bueno, no tengo yo soy un miembro más, ¿verdad? Es un grupo al que pertenezco en San Ramón de la Juela. Y en ese grupo se llama Artífices Literarios. Estábamos trabajando en una obra, no voy a tratar de no hacer spoiler, pero es una obra en la que hay 6 autores y cada autor tiene un universo propio adentro, como si fuéramos papeles en blanco, ¿verdad? Y cada papel en blanco alberga dentro un universo distinto. Entonces vamos a utilizar un ser neutral que va a ir comparando de manera reflexiva cada uno de esos universos que van a ir escribiendo los autores. Es una antología en conjunto de 6 autores, ¿verdad? Esa está también en camino y también tengo un proyecto personal que se llama Pájaros de Ciudad, que es una novela más o menos autobiográfica, ¿verdad? No del todo, pero sí se basa mucho en mi experiencia porque, bueno, yo me crié y nací y viví mi primera infancia y parte de mi preadolescencia en Parrita de Punta Arenas. Y bueno, por una oportunidad de trabajo, a mí me arrancan, digo yo en el libro, ¿verdad? De esa parte del campo, de los ríos, de las montañas, del mar, ¿verdad? De todo ese mundo en el que yo vivía de niño, y me arrancan y me colocan a la fuerza en la ciudad, en un mundo en el que yo no me sentía acorde, ¿verdad? Ya ahora hay lastre, hay muchas verjas, ¿verdad? Yo no entendía por qué todo estaba tan cerrado. Ya no veo el mar, ya no veo el río, ya no puedo salir a camaronear. Entonces habla mucho sobre eso, ¿verdad? Y también habla mucho sobre el individuo, que en realidad no es un individuo, el ser humano en realidad está perteneciendo al entorno, somos, todo el sistema es una red, el aire que respiramos me conecta con los árboles, en general somos como una sola red, ¿verdad? Y a mí me arrancan de un ecosistema, de una red para colocarme en otra, y qué siento yo siendo un niño, cómo proceso ese cambio. Entonces también habla mucho de eso. La obra también se cuestiona mucho qué es el arte a lo largo de toda la obra. Vamos a ir preguntándonos qué es el arte, para qué sirve, sirve para algo, tiene alguna función, cómo se hace, cómo es el buen arte, existe esa definición, o todo el arte es bueno solo por ser arte. Entonces un montón de cuestiones filosóficas alrededor del arte se van abordando en el desarrollo de la novela. Ese suena muy interesante, como para cuándo más o menos lo proyecta.
Vieras que ese libro, bueno, yo ya lo solté, ya yo solté mi parte, digamos, la parte de edición, de texto, ahorita lo tiene Soren Vargas, que es el editor de Círculo y Punto, que es la editorial con la que yo ahorita trabajo. Y bueno, importante resaltar que Soren Vargas, ahora que estamos hablando de autores costarricenses, más que editor, es también un excelente poeta, ¿verdad? Entonces, bueno, ese colega mío, que es totalmente un aliado en el mundo de la literatura, ahorita es el que tiene la obra y la está maquetando, la está revisando, le está dando ya la revisión final y no tenemos tiempo establecido, pero sí calculamos que el proceso le puede faltar ahorita como un mes, mes y medio para ya ver la luz. Ya casi. Bueno, esperamos que cuando esté nos va a acompañar de nuevo porque suena así muy interesante para conocer un poquito más. Ahora sobre el Claro, taller claro. de escritura. Ah, sí, claro, bueno, el taller de escritura Pluma Independiente nace en el 2018, ya tenemos varios añitos trabajando, por el taller han pasado muchas personas, pero yo no doy título, ¿verdad? Para el taller, porque yo digo que el título es ir y publicar una obra después. Entonces, a las personas les queda como esa espinita, ¿verdad? Después del taller siguen escribiendo y hemos logrado que todos los que han pasado en el taller ya hayan 16 que han publicado obras y de esos 16, como 4 o 5 han conseguido patrocinio editorial, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso es todo un orgullo, ¿verdad? Y el taller, bueno, el taller se divide en 3 módulos. El primer módulo, que es un módulo técnico en el que vemos más cosas técnicas, ¿verdad? Cómo hacer tensión, cómo dar información adecuada en el momento adecuado, cómo no volverlo predecible, cómo darle profundidad al personaje, cosas más técnicas de la escritura, ¿verdad? Comparándolo con la pintura, sería ya aprender un poquito más como las pinceladas, los detalles, ¿verdad? El segundo módulo es más filosófico, ¿verdad? Es más sobre qué escribo, para qué sirve la literatura, para qué quiero que sirva mi literatura, qué definición tengo yo personalmente de qué es arte y bueno, definir también una voz propia en el autor. Una vez pasado el segundo módulo, que también comparándolo con pintura sería definir qué pinto, ¿verdad? Sobre qué pinto y para qué pinto. Ya no tanto cómo, sino para qué. Y por último, un tercer módulo que es el tallereo, que es ya el más práctico y es donde los alumnos empiezan a hacer proyectos personales con el interés de que esos proyectos personales se enrumben a una publicación física, ¿verdad? Impresa. Y a ese tercer módulo no llegan todos, solo los que están decididos a que ya quieren trabajar en un proyecto que vaya encaminado a una futura publicación. Y bueno, generalmente el taller actualmente se está dando de manera virtual y presencial y pueden revisar información para próximos talleres en Pluma Independiente, en Facebook. Ok. Eh, Muchas gracias. Bueno, y siguiendo con un poco de la dinámica, y vamos a empezar por Steven. Steven, ¿cuál es ese autor costarricense que a usted lo marcó o ese autor costarricense que a usted le gusta más? Vieras que es curioso porque, bueno, tengo varios, pero definitivamente diría que es Tatiana Lobo. Tatiana Lobo es una autora costarricense que publica, la primera obra que le leo yo es Asalto al Paraíso. Y a mí me encantó totalmente porque leí la obra de Asalto al Paraíso y me pareció mágico lo que hizo ella, porque ella lo que hizo fue investigar mucho. Ella visitó, después cuando logré conocerla, que eso fue todo un honor, ¿verdad? Porque primero la leí, 5 o 6 años después la llegué a conocer. Y ella me contó que fue un proceso larguísimo de investigación en la biblioteca, que era la última en salir y la primera en entrar en la biblioteca, porque no se pueden sacar esos archivos que son muy antiguos y hizo una investigación sobre la época de la colonia, ¿verdad? Cuando atacaron a Talamanca, que estaba Pablo Presbere, bueno, fue toda esa época. Y ella retrata de una manera tan exacta y tan precisa y tan respaldada históricamente que yo sentía cada vez que abría el libro que lo que estaba abriendo era una ventana al pasado, ¿verdad? Entonces, desde ese entonces, ella influyó mucho en la forma en la que yo escribo y las razones por las que yo quería escribir. Ok, genial, muchas gracias. Vamos a ver, queremos saber si hay alguien más que nos quiera contar sobre ese autor, esa autora costarricense que lo ha marcado. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. A mí me marcó mucho Lara Rivos con los textos de pantalones cortos, pantalones largos, verano en colores. Entonces, vieras que desde que estaba en la escuela yo leía eso y me transportaba y a partir de ahí me encanta leer. Ok, gracias.
A ver, ¿alguien más? Mi compañera doña Marlene, ¿algún autor o autora costarricense que quiera mencionar que haya marcado? Carmen Lira, buenas tardes. A mí me marcó mucho Carmen Lira en el sentido de que yo comencé a casi todos los escritos de Carmen Lira. Cuando tenía mis chiquillos pequeños, se puede decir que prácticamente todas las noches le leía un cuento de Carmen Lira. Para mí, Carmen Lira. Permiso. Ahí tal vez para meter la cuchara ahorita que mencionaron a Lara Ríos. Lara Ríos es una autora que yo respeto muchísimo porque ella en el momento en el que estaba escribiendo era un momento histórico en el que a la mujer solo se le permitía escribir si el marido le daba permiso, ¿verdad? Entonces ella es todo un acontecimiento, ¿verdad? De rebeldía que esas autoras hayan reclamado el derecho de ejercer literatura, ¿verdad? Y ella escribió, y bueno, escribió literatura infantil, ¿verdad? Pero fue un aporte grandísimo, y a ella cuenta en las entrevistas cuando le preguntaban, ella cuenta en las entrevistas que le llegaban a decir al marido, oiga, ¿usted le da permiso a su esposa de escribir? ¿Qué es eso? Que usted le dé permiso de escribir, y él decía, no, ¿qué le pasa, verdad? Ya pues, escribe porque ella quiere, pero, ¿verdad? Habla mucho del momento histórico, y eso hace que uno, cuando lea a Lara Ríos, entienda la situación, ¿verdad? El contexto en el que escribía, y eso le da más valor a su escritura. Y bueno, también mencionar que ella se pone Lara Ríos por la misma idea de no poner el nombre sino los apellidos, por un tema de que no se vea directamente que es mujer, ¿verdad? Por el tema de discriminación de la época. Bueno, yo les comento que al igual que mi compañera, Carmen Lira ha sido una de las que marcó pues la infancia de muchos, y además cuando uno empieza a estudiar un poco la vida de ella es muy interesante. Si no la conocen, les invito a que la repasen un poco. Pero además uno de los autores que me ha marcado un poco por la formación y además por la oportunidad de conocerlo, Carlos Rubio. Si tienen la oportunidad, Carlos Rubio es un narrador espectacular. La técnica del Kamichibai, bueno, es espléndido poder escucharlo, poder conocer un poco. Es impresionante en literatura infantil lo que él sabe. No sé si hay alguien más que desee también hacer alguna pregunta a Steven Cubillo, si lo quieren felicitar. Además, bueno, yo lo vuelvo a felicitar por su dedicación, su pasión por la escritura, y porque es muy joven además. ¿Cómo están? Bueno, yo quisiera felicitar a Steven. En realidad yo fui la que lo contacté, no tenía de contacto de Facebook, y Tracy me dijo, y yo pues no conozco mucha gente, pero me parece que este muchacho es escritor. Entonces lo contacté y he estado leyendo bastante sobre él y quiero felicitarlo también porque es súper joven y bueno, más o menos, sinceramente no me he leído ninguna de sus obras, pero así por encimita veo que le gusta como el misterio y todas estas cosas que son temas que a mí me fascinan. Entonces creo que lo voy a anotar así en mi lista para empezar a leer esas obras también. Muchas gracias. Y Marisela, muchas gracias, de verdad. Ha sido espectacular hoy poder celebrar el Día del Autor Costarricense y la autora costarricense con Steven. Sí, con mucho gusto. No, bueno, de mi parte deseo esta publicación de la que estaba hablando, la última, de verdad que me encantaría conocer un poco más y que nos vuelva a acompañar, porque creo que el tema da para más, que por limitaciones de Zoom y para después hacer la retransmisión, a veces tenemos que hacerlo un poco rápido, pero nos gustaría hablar muchísimo más, porque este tema es bastante amplio y pues tiene una facilidad de palabra además para explicarlo todo. Entonces, bueno, a mí me encantó escucharlo, Steven, la verdad. Muchas gracias. Permiso, te iba a hacer un comentario, o a ver más bien si te pedía permiso. Es que me gustaría hacer mención de varios autores de una manera cortita, que son autores muy jóvenes que están ahorita surgiendo, y bueno, mencionarlos porque creo que en el Día del Escritor vale la pena, ¿verdad?, hacer la mención.
Son escritores que están ahorita contemporáneos y dándose a conocer, pero que sin embargo ya han conseguido ciertos logros a nivel país. Por ejemplo, en el género de fantasía hay un señor, Álvaro Cubero, que escribe una obra que se llama Crónicas de Coine, que bueno, ha dado mucho de qué hablar. También en fantasía épica está Darwin Picado con La Voz del Cielo. Estos nombres que estoy diciendo, me gustaría que todos los que están escuchando lo vean más como recomendaciones, ¿verdad? De una literatura que tal vez no se ha dado a conocer todavía tanto, pero que vale la pena darle un vistazo, ¿verdad? Les decía Darwin Picado con La Voz del Cielo, que es fantasía épica. Tenemos también a Rod Saturney con La Luz al Final del Túnel, que es una novela que ha sido bestseller a nivel país. Tenemos en poesía también grandes poetas como Ignacio Arú, que está dando mucho de qué hablar en México, en varios países. Tenemos a Soren Vargas, que tiene una poesía muy potente, muy metafísica. A Francis Chacón, de Cultura CR, la editorial, que también tengo bastante no tener noticias de él, pero que ojalá que siga publicando, ¿verdad? Porque tiene una poesía también muy precisa y dice mucho con muy pocas palabras. También tenemos a José Luis Arguedas, que ya ha ganado varios premios en la Universidad Nacional de Poesía, pero que es una poesía muy, muy fuerte, una poesía de catarsis. Después de leerla hay un antes y un después en la vida de uno, ¿verdad? Es una poesía muy fuerte. También tenemos en terror autores como a Jonas y a J.P. Hernández. Este J.P. Hernández acaba de publicar una que se llama El Circo, los Orígenes. Es una novela para los que les gusta el terror, ¿verdad? Súper recomendada porque la van a leer con miedo, ¿verdad? Cumple ese objetivo, maneja muy bien lo que es el terror. También hay autores como Daniel Fernández, que tiene un excelente dominio de la técnica, por ejemplo, con el libro Testigo de mi muerte anunciada. Y también tenemos autores como José Chacón, que hace novelas muy, muy profundas, con temas sociales que la mayoría de gente no se atreve a tocar. Tenemos autores, ya me quedan solo 3, ¿verdad? Como Andrei Ramírez, que tiene relatos muy transgresores, muy de protesta, relatos muy, muy llenos de causa. A Cristian Herrero, quien se ha convertido en un autor clave en la novela gráfica costarricense. Y a Giovanni de Bruce, que es un excelente autor de temas indígenas, y él es de profesión periodista, y se refleja en los libros, ¿verdad? Se refleja mucho la investigación previa que hizo a la hora de escribirlos. Y bueno, eran colegas escritores que creo que vale la pena mencionar en nuestro día. Claro, sí, muchas gracias. Y bueno, con respecto un poco también a lo que mencionaba Marisela, no sé si nos puede contar de estas 3 obras que usted ya publicó, ¿a qué género pertenece cada una? Sí, claro. Bueno, La Sentencia del Miedo es una colección de 23 cuentos cortos muy, muy variados. Entonces, tiene géneros narrativos dentro del género de cuento, ahora géneros narrativos muy variados, porque al ser 23 cuentos puedo hablar de muchos temas. En un libro, en un cuento puedo hablar de la muerte, en otro puedo hablar de la guerra, en otro puedo hablar del amor, en otro puedo hablar de temas indígenas, en otro me pongo más político, en otro más social, más surrealista. Entonces, ese me encanta porque uno puede meter un montón de situaciones, pero para ligarlo lo que yo hice fue tratar de que dentro de cada cuento se anidara un miedo, pero no solo un miedo terrorífico, porque no solo me dedico al terror, sino también miedos humanos, miedo a la muerte, a perder un ser querido, a no ser aceptado por la sociedad, en fin, ¿verdad? Por ahí va un poquito La Sentencia del Miedo. Aparte de mencionar que La Sentencia del Miedo fue un ejercicio práctico, porque agarré un montón de retos de escritura creativa que me han dado en un taller y empecé a implementar reto por reto, y los retos eran técnicas de escritura, ¿verdad? Entonces fue un proceso que, aparte de estar escribiendo ya mi primera obra, estaba puliéndome y practicando directamente recursos que se le recomiendan tener a un autor. Después salió El Cofre de Chamsland, que es una novela detectivesca que sucede en la oscura y sombría ciudad de Chamsland, en la cual comienzan a aparecer extraños cofres que tienen dentro objetos que al parecer están malditos, como por ejemplo un títere irlandés que tiene la manía de bajar los escalones durante la noche, o unas muñecas alfileteras que cuando se les zafa el alfiler del pecho pueden salir y poseer el alma de la gente dentro de sus cuerpos de tela. Todos estos crímenes que se detonan en esta ciudad los investiga el detective Charlie Monterroso, que es un detective que está convencido de que no es nada paranormal, sino más bien un psicópata que estudia antes a las víctimas para poder trabajar psicológicamente con ellas y llevarlas al borde de la locura o la muerte. Y bueno, también tengo el tercer libro, que es Una bestia llamada Guerra, que es una publicación en la que retrato metafóricamente a la guerra como una bestia, pero es una alucinación psicótica dentro de uno de los personajes. Y bueno, la bestia le susurra a este personaje que dispare, que oprima el gatillo, que es su destino ser militar, que él heredó la guerra porque su papá y su abuelo y su tatarabuelo eran ya militares. Entonces él se lo cree, oprime el gatillo, mata a otra persona del bando contrario y la bestia salta atrás de él y toma el cadáver y se alimenta de él y se nutre y crece.
esto es para representar metafóricamente que la guerra no se alimenta por sí sola, ¿verdad? Tiene que ser el humano el que detone el gatillo para que la guerra siga poco a poco haciéndose más grande. Y bueno, esas serían como las 3 obras. Esta última sería novela histórica. Ok, sí, muy importante, porque me están preguntando, Claro. para conseguir sus publicaciones y para seguirlo, para conocer un poco más, ¿por dónde podemos localizarlo? Sí, claro. Bueno, para seguirme, pueden darle like a mi página Escritor Steven Cubillo en Facebook, también buscarme en Instagram y darle seguir a la página Escritor Steven Cubillo. Ahí van a tener información, ¿verdad?, de publicaciones, también compartimos mucho contenido literario, técnicas de escritura, entonces no solo promoción, ¿verdad?, también hay mucho contenido literario en estas páginas. Y bueno, pueden adquirir mis libros por medio de las páginas, ¿verdad?, directamente, o pueden ir a Librería Lehman o a Librería Infinito, que son las que tienen ahorita ejemplares. Ahorita estoy mudándome de editorial, ahorita estoy en una situación muy atípica y es porque en este mes estoy exactamente empezando a mudarme de editorial y eso va a hacer que los libros tengan que ser reeditados. Entonces ahorita no hay mucho inventario, solo lo que quedan esas 2 librerías que mencioné, pero dentro de 2 meses, 3 meses vamos a tener de nuevo ya inventario para la venta. Entonces les diría que si alguien quiere el libro, más bien aproveche a comprar los poquitos que quedan en Librería Infinito y Librería Lehman, porque son los últimos, y ya esperarían que vengan de nuevo los ejemplares con el sello, el logo y la portada de la nueva editorial. Ok, perfecto. No sé si tal vez nos los puede dejar en el chat por aquello para que lo podamos consultar todos y podamos encontrarlo. De mi parte, yo estoy muy pendiente del último, me llamó mucho la atención de este próximo que tiene. Y sé que Silvia también está muy interesada. Y Silvia, no sé si quiere como hacer alguna consulta, aprovechando que aún estamos, nos quedan 5 minutos. Bueno, es que, Steven, yo soy la bibliotecóloga de la Biblioteca Pública de Naranjo, entonces me gustaría tener en contacto suyo para hablar con usted, porque nosotros tenemos un club de lectura y lo que estamos viendo son los autores nacionales, entonces me encantaría tenerlo a usted en el club de lectura. Sí. Claro que sí, más bien muchísimas gracias y es un honor. Si gustan les puedo facilitar mi número para que lo anoten y bueno, si hay alguien más que esté interesado en llevarme a alguna biblioteca o hacer este tipo de actividades, mi número sería 6185-7595. Igual después se los puedo pasar por chat, pero lo repito por aquello, 6185-7595. Ok, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, y para finalizar, ahora sí, Steven, qué placer y qué honor, Marisela, muchísimas gracias por darnos el contacto de Steven, de verdad que fue muy enriquecedor, fue bellísimo contar con su participación, conocer tantísimo en tan poco tiempo, pero esperamos que nos pueda acompañar en una próxima. Y muchas gracias por sacar el ratito y acompañarnos hoy en esta tarde y felicitarlo de nuevo por su día. Igualmente, muchísimas gracias a usted por la invitación. No lo escuchamos, Steven. Sí, te decía que muchísimas gracias por la invitación y que pueden contar conmigo para cualquier otra actividad. No, gracias a ustedes, de verdad, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Esperamos que nos podamos ver pronto. Esperamos que se encuentren muy bien y que se cuiden mucho de la pandemia. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Que tengan lindo Felicidades, día. Steven. Gracias, igualmente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hasta luego, muchas Chao, gracias. gracias. Hasta luego.